Tiempos de avivamiento. Le enseñamos a depender de Dios en oración, viviendo en unidad con Él. Con la participación del pastor Juan Reyes Cardoso. Este programa es un aporte del Centro de Oración para las Naciones. Bienvenidos. Bueno, para mí siempre un privilegio estar aquí en la casa de Dios, compartiendo con ustedes, adorando juntos al Señor. Bienvenidos todos y bienvenidos los que nos están viendo por la televisión, por Facebook Live también. Vamos a abrir la palabra en Romanos capítulo 5, verso 1. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, recuerda esta palabra, a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Hagamos una oración, cierra tus ojos ahí. Padre, gracias te damos porque has enviado a tu Hijo Jesucristo aquí en la tierra. Y tu palabra en esta mañana nos está hablando de la bondad, del amor que nos tienes. Y ahora tenemos paz contigo, gracias al sacrificio de tu Hijo Jesucristo, por medio de Cristo. Señor, te pedimos que este mensaje sea revelado y llegue a cada vida, a cada corazón, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Bueno, qué texto tan importante. En este tiempo quiero hablarles de la gracia de Dios. La gracia de Dios es muy especial. Todas las religiones del mundo tienen enseñanzas, dogmas, pero solo en el cristianismo aparece la palabra gracia. Y la gracia de Dios es una virtud por la cual Dios puede darnos algo sin nada a cambio. En este caso, la palabra está diciendo que Dios dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo entregó por amor a nosotros. Y la gracia de Dios en este texto está diciendo que llega a nuestras vidas por medio de la fe, por medio de la aceptación del sacrificio que Jesús hizo por la humanidad. La palabra gracia viene de la palabra griega carisma, que significa un don, que tiene dones. Es tremenda esta palabra. Otro significado de lo que es la gracia, y quiero que diga conmigo, repita conmigo, es el favor inmerecido. Diga conmigo, el favor inmerecido. No lo merecíamos, pero Jesús vino para salvarnos de nuestros pecados porque nos amó. Dale palmas a Jesús. Quiero decirte que los hombres no tienen nada que ver con la gracia de Dios. Que la gracia de Dios es el regalo para la humanidad. La gracia de Dios nace en el corazón de Dios, es su idea y es su obra. Por eso Jesucristo, cuando dio la última palabra, las últimas palabras en la cruz, fue consumado es, pagado el precio, tetelestai. Dio el grito más grande de victoria porque Él se sacrificó para que tú y yo podamos ser libres de nuestras culpas, de nuestros pecados. Recuerda, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero por la gracia de Dios ahora somos salvos. Y esto hace que nosotros seamos libres de toda condenación, libres de toda maldición, porque el pecado, la muerte entraron al mundo por un hombre. Pero la vida vino también por el postrer Adán. Jesucristo nos trajo vida. Dale gracias al Señor.
Y esto es el maravilloso don que Dios ha dado a la humanidad. La gracia es un regalo, es un favor y se puede recibir, pero también se puede rechazar. Esto hay que entender. La palabra de Dios una y otra vez nos dice cuánto Dios nos ama. Nos dice que Dios es amor y que Dios desea que estemos bien. Por eso dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al verdadero arrepentimiento. Recuerda que el arrepentimiento es un cambio de mente, un cambio de manera de pensar, un cambio de dirección. Si tu manera de pensar cambia, tu vida entera va a cambiar. Por eso quiero decirte que Dios hace lo que nosotros no podemos. Hay gente que dice es que yo no puedo cambiar, pero la Biblia dice que hay algo muy especial que Dios nos dejó y es la gracia. Vamos a leer Efesios capítulo 2, verso 8. Dice la Escritura que estábamos lejos. Estaba el hombre destituido de la gloria de Dios. Estábamos muertos, pero por su gracia, por su amor, por su bondad, somos salvos. Leamos lo que hizo el Señor, porque nosotros mismos no lo podíamos lograr. Dice Efesios 2:8, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. A ver, ¿cuándo nos salvó Dios? Cuando creímos. ¿Pero qué dice? Por su gracia. ¿Recuerda lo que era gracia? El favor, el regalo inmerecido. No se puede obtener por obras. Esto es por fe. ¿Qué más dice ahí? Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. ¿Cuántos le dan palmas a Dios? Y eso es lo que me revoluciona mi manera de pensar. Me parte el corazón saber que Dios me amó tanto. Antes de que yo naciera, ya Él tenía un plan de salvación. Y Él solo quiere que nosotros creamos y que nosotros recibamos ese favor. Recuerdo alguna vez fuimos a Nueva York y nos invitaron a conocer un barrio, el barrio chino, creo que se llama Chinatown. Y fuimos en los trenes, en el subterráneo. Y yo entré y algunos misioneros estaban alrededor de mí. Pero vi un hombre que se subió al tren y empezó a tambalear ahí porque estaba con cajas. Y yo me puse de pie y le cedí mi puesto y le dije, siéntese para que este hombre no se caiga, ¿no? Pero este hombre me dijo, no quiero. Entonces para mí era algo extraño que me rechacen el cederle el puesto, ¿no? Aquí si uno cede el puesto dicen gracias, muy amable, muy cortés. Entonces el norteamericano me dijo, aquí no todos piensan como tú. Pero es un muy buen ejemplo de lo que es la gracia de Dios. La gracia es un favor. Y uno puede recibir el favor o el regalo de Dios, o uno puede despreciarlo. Pues en este caso la palabra les está diciendo Pablo a los de Éfeso que Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. La iglesia de Éfeso, que después fue pastoreada por el apóstol Juan, por Timoteo también, recibió de todo corazón el sacrificio de Cristo. Recibió la gracia divina y el perdón de pecados. Aunque nosotros no hayamos tenido nada que ver con esto, pero Dios muestra al mundo su amor, muestra al mundo su favor. Y Dios quiere que todos crean y procedan a la salvación, al arrepentimiento. Entonces, la palabra dice aquí que la salvación, vamos a leer el verso 9, no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Ahí está. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Aquí lo que está diciendo es que
La gracia, ponga la siguiente diapositiva, es Dios por nosotros. Dale palmas a Jesús, amén. Dios hace lo que nosotros no podíamos. Recuerde lo que dice en Hechos de los Apóstoles, que Dios añadía cada día más a los que tenían que ser salvos. Esto es una obra de Dios. Tú y yo no estamos aquí por casualidad. Aquellos que están viendo este mensaje, escuchando esta palabra, no estás por casualidad escuchando este mensaje. Es Dios que te está llamando, es Dios que se está revelando a través de estas palabras, a través de este mensaje, y te está diciendo: hijo, yo te amo y he preparado la salvación para ti. Solo tienes que creer, solo tienes que recibir esta bendición tan grande, solo tienes que recibir mi favor. Yo ya lo he hecho todo, yo ya he pagado el precio. Por eso, mi segundo punto es que Dios nos da su favor en nuestras vidas. El favor más grande que la humanidad ha recibido es la salvación. Recuerda el mismo nombre de nuestro Salvador, Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, significa el Salvador. Él es el Salvador del mundo. Él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Él es el Rey de gloria. Por eso Jesús nos llama a vivir ya no en nuestras fuerzas, ya no en nuestras obras. Hace un momento cantamos: no tengo nada para ofrecer, solo un corazón quebrantado. En verdad, a Dios lo que le agrada es nuestro corazón, nuestra fe, nuestra actitud para creer en sus promesas. Hay más de 35,000 promesas en la Escritura, pero debemos creerlas, tomarlas, apropiarnos de ellas. Y la más importante es recibir la salvación. Ahora ya no es por obras, es por gracia. Es por gracia, es un favor. Hay mucha gente que vive en sus fuerzas y tienen una mentalidad de lucha, pero no han aprendido a descansar en el favor de Dios. Qué importante. Dios nos dio el favor más grande que existe. Dios diseñó esto de la gracia, y esto revoluciona los corazones, las vidas de aquellos que han entendido lo que Él hizo. Por eso nuestro mensaje debe ser cristocéntrico. Nuestra vida debe ser cristocéntrica, centradas en Jesús, en el Mesías. Vaya conmigo a Romanos capítulo 8, verso 32, y vas a ver la importancia de aprender a vivir en la gracia de Dios. ¿Cuántas veces hemos estado cargados? ¿Cuántas veces hemos estado afligidos, pensando un sinnúmero de cosas, y en vez de clamar, en vez de empezar a entregar a Jesús lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando, ya no es en nuestras fuerzas? Diga conmigo: ya no es en nuestras fuerzas, es en la gracia de Dios. Mira lo que dice aquí, Romanos 8:32 dice: si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? En la versión Reina Valera dice: ¿no nos dará también todas las cosas o todo lo que pidamos? ¿Sabías que Dios quiere que encuentres la gracia divina, el favor suyo cada día en tu manera de desenvolverte en la vida? Está escrito en la Escritura que Él dio lo más preciado en el cielo. ¿Cómo no nos dará también todas las cosas? A veces recibimos a Jesús y pensamos que ya la obra terminó. No, el Señor está dispuesto a ayudarte. El Señor está dispuesto a darte tu favor. El Señor está dispuesto a darte su favor.
Ayer estuve hablando con un cliente y estábamos hablando de negocios y yo empecé a predicarle, como ya tenía el mensaje en mi corazón. Le dije, ¿usted conoce lo que es la gracia de Dios? Me dijo, no. Yo dije, es un favor. Es algo especial que Dios ha preparado para todos los que le creen. Y ya no debemos vivir en nuestras propias fuerzas, o afanados o cargados, porque Dios ha preparado muchas cosas para que sus hijos anden en ellas. Bueno, y él estaba un poco cargado por la economía. Y yo le dije, la gracia más especial es la salvación, pero uno puede vivir en el favor de Dios. Y dice, ¿cómo hace usted? Digo, sí, yo vivo en el favor de Dios. Yo dejo que Dios sea en mi vida, que Dios me permita hacer los negocios, que Dios me permita seguir adelante, porque Él es mi proveedor, Él es mi sustentador, Él es mi salvador. Y sabes que cuando alguien posee la gracia de Dios en su vida, va a transmitir a todas las personas que le rodeen. Esto siempre me predicó la pastora, que también es mi mamá. Siempre me decía, no te cargues, deja que Dios sea. Porque a veces se frustra uno, se carga. Pero cuando uno aprende ya no a vivir ahí en las fuerzas, en el sacrificio, empieza a vivir en la gracia de Dios, va la vida a ser más sencilla, porque ya no estamos dependiendo de nosotros. Recuerda que la gracia no es algo que nosotros hayamos hecho, que tengamos algún mérito, no, es su favor. Él lo hizo por amor a nosotros. Entonces, la gracia de Dios se manifiesta en la forma que Dios también nos usa. La gracia de Dios se puede ver cuando oramos por los enfermos y son sanados. La gracia de Dios se puede ver cuando el Espíritu Santo llega a un lugar y libera a los cautivos, cuando libera a las personas que han estado con posesión demoníaca. Es por gracia. Esa era la diferencia del ministerio de Jesús. Nadie hacía las cosas que Él ha hecho. Pero ¿sabe qué es lo que más me gusta? Que Jesús dijo que los que creen en Él aún harán cosas más grandes que las que Él hizo. Y todo esto es por la gracia de Dios. Amén. Entonces no es por nuestras fuerzas. Cuando la gracia de Dios se manifiesta en tu vida, vas a ver cosas maravillosas. Por eso es carisma. Ese es el griego. Son dones. De ahí viene la palabra los dones. Es algo que fluye, algo que es como cuando uno ve un músico o cuando uno ve un adorador. Dice, wow, cómo canta esa persona, cómo le adora a Jesús, o cómo toca ese instrumento. Yo quisiera, pero no puedo. A cada uno le fue dado un don. Los dones y el llamamiento son irrevocables. Pero ahí está, eso vino por el favor de Dios. Vino por el favor. Entonces la gracia de Dios se manifiesta cuando tú expresas el carisma. Eso atrae la bendición de Dios en donde tú estés. Vamos a leer el Salmo 27, verso 4. Mira lo que estábamos hace un momento hablando. Esto me encanta de David. La otra semana predicamos sobre esto de que David pensó y dijo, yo ya tengo mi casa. Voy a hacerle una casa a Dios. Porque Dios no puede estar en un tabernáculo detrás de unas cortinas. Él necesita un templo, Él necesita una casa. Y Él llamó a los demás, motivó al pueblo entero y decía, yo me alegro con aquellos que vienen a la casa de Dios. Mira lo que dice aquí. Lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. Pues Él me ocultará allí cuando vengan dificultades, me esconderá en su santuario, me pondrá en una roca alta donde nadie me alcanzará. ¿Sabe lo que está diciendo el salmista, el rey David en este texto? Es que aprendió que no es con ejércitos ni con fuerza, sino que es con su Santo Espíritu. Que aprendió que mientras él adoraba a Dios,
Dios le protegía. Jehová es mi luz y mi salvación. Amén. Entonces Dios hace lo que nosotros no podemos. Dios nos da su favor en nuestras vidas. Y lo último que quiero compartirte es que debemos aprender a vivir en el favor de Dios. La persona que no vive en el favor de Dios va a estar estresada, va a estar cargada, va a estar malhumorada, va a vivir una vida, ¿qué podríamos decir?, de miseria en su mente, porque va a estar viendo todo lo que le rodea, todos los peros, todas las fallas, todas las cargas, todos los problemas, va a estar agobiado. Recuerda que la amargura no se queda sola en casa, contagia a los demás y va a estar viendo todas las imposibilidades. Pero la persona de fe, la persona llena de la gracia de Dios, la que ha aprendido a depender de Cristo, va a ver con los ojos de Dios, con los ojos del Espíritu. Hace ya 26 años atrás, tuvimos problemas dentro de nuestra familia. Vinieron acreedores, mi mamá tuvo una quiebra económica, mi papá nos dejó, yo tenía 13 años. Y prendimos una noche en ese llanto, en ese dolor, prendimos la televisión y se estaba predicando un mensaje de salvación, el mensaje de Jesucristo, que Jesús dio su vida para que nosotros tengamos vida. Y esa noche oramos frente a una pantalla y recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Desde ese entonces nuestra vida cambió. Nadie nos podía ayudar, nadie. Pero Dios ha sido fiel, misericordioso. ¿Cómo no agradecerle a Él que nos sacó del lodo, del pozo cenagoso, dice la palabra, que nos sacó de la ruina más grande, nos lavó, nos limpió, nos ha restaurado, nos ha dado vida? Esa palabra de salvación tiene que llegar a ti. No puedes seguir viviendo como antes. Tú eres ahora un hijo, una hija de Dios. ¿Sabe lo que dice Romanos? Que todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. La otra versión dice, no será defraudado. Por eso, si tú crees en Jesucristo, querido amigo, hermano, hermana, amiga, si tú le das tu vida al Señor, yo sé, tengo la seguridad porque lo vivimos en nuestra familia, que Dios te va a cambiar tu presente. Amén. Es que ese es el favor de Dios. Nos rescató, nos puso en un lugar seguro. Dice David, me puso sobre la roca que es más alta que yo. ¿Cómo es una roca? Es firme. ¿Cómo es estar en la arena? Tierra movediza. Y a veces nuestra vida está así. Mira lo que dice David, Salmo 27, verso 4. Lo único que le pido al Señor es lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor. Él sabía que al estar en la casa de Dios iba a encontrar la paz, iba a encontrar la seguridad. Por eso yo creo muy firmemente que el favor de Dios, que la gracia de Dios implica protección directa con Él. Dice que hay uno más grande, más poderoso que camina con nosotros. Leamos otro salmo. Salmo capítulo 5, verso 2. La gracia es el favor, el regalo inmerecido. Cuando nadie nos ayudó, Él nos ayuda.
Porque los hombres pueden dejarte ahí, puedes tener incluso una deuda. Los hombres van a decir, sí, pero no te van a ayudar. El único que te va a ayudar es Dios. Mira lo que dice: escucha mi grito de auxilio, mi Rey y mi Dios, porque solo a ti dirijo mi oración. O sea, cuando nosotros oramos y dirigimos nuestro clamor, Él nos escucha. Diga conmigo, Él nos escucha. Y a veces nosotros esperamos que vengan los malos momentos para orar. Por eso Dios quiere amigos, tener una relación. Y incluso en el área económica, ahora que estamos viviendo tiempos diferentes, tiempos duros, la economía está cambiando. Nosotros debemos confiar en Dios. Vamos a leer 2 de Corintios, capítulo 9, verso 8. Porque dice la palabra que Él es el proveedor. ¿Cuántos lo creen? Dice así: y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. A ver, vamos a repetir. Y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. ¿Qué más dice ahí? Entonces, siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra que compartir con otros. ¿Usted cree esta palabra? Entonces, vivir en el favor divino. Vamos a leer otro texto de bendición, porque a veces puede que este momento usted esté sin trabajo o no sepa qué hacer con su vida. Pues Dios te va a dar la salida, la estrategia para salir adelante. Mira, Deuteronomio capítulo 28, verso 1. Esta es la promesa y la bendición sacerdotal. Pero es una promesa tremenda, por eso nosotros debemos oír con atención lo que dice el mensaje, la escritura. Por eso dice, debes meditar en este libro de la ley. Amén. ¿Sabe que a veces yo observo en los matrimonios, observo a veces que la esposa es más creyente que el esposo? Porque a veces los varones nos dejamos guiar por lo que vemos, ¿no? Por la situación. La esposa puede estar metida en un nivel de fe y a veces la esposa está recibiendo más que el esposo. Y el esposo está amargado, frustrado, o puede ser viceversa también la situación. Pero uno de los dos puede tener más fe, puede estar más metido en el mover y en la gracia de Dios. Y Dios quiere que seamos uno, como dice la palabra. Ya no dos, somos uno. Y quiere ponernos al mismo nivel en la fe. Por eso necesitamos crecer espiritualmente. Muchos matrimonios fracasan porque no se ponen de acuerdo, porque no están con la misma visión, porque no están caminando juntos. ¿Cómo caminarán dos juntos si no se ponen de acuerdo? Así está escrito. Por eso yo te motivo para que en tu casa los dos tengan la misma expectativa de fe, esperar lo que Dios va a hacer por nosotros. Mira qué dice aquí: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. A ver, codea al esposo que está al lado. Que dice la palabra, oye, atentamente. Dice, la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Verso 2. Y vendrán sobre ti estas bendiciones. Y ahí habla de que serás bendito al entrar, al salir, bendito será en el campo, bendito serán tus animales, el fruto de tu vientre, bendita será tu mesa, todo. Pero y mira lo que dice aquí: vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán. ¿Cuántos quieren que la bendición venga y te alcance? Si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Ser alcanzado por la bendición de Dios. Y es muy probable que no lo hayas pedido. La salvación ha sido así en nuestras vidas. Nosotros nunca pensamos encontrarla. Pero en el momento más crucial de nuestra vida,
el Señor estaba ahí con su palabra. Prendimos la televisión y escuchamos el mensaje de la gracia de Dios y le entregamos nuestras vidas. Y comenzó la bendición, comenzó la transformación. Bendición es bien decir de alguien: Dios nos ha dado un nuevo nombre, una nueva vida. Ya las cosas viejas pasaron, todas han sido hechas nuevas. Eso quiere el Señor. Te voy a dar un ejemplo de alguien que sufrió mucho. Se llamaba Ruth. A Ruth se le murió el esposo, a Ruth se le murió el cuñado, a Ruth se le murió el suegro. Dice que ella se quedó solo con la suegra, que era Noemí. Y sabe que quedarse en la antigüedad viuda era muy difícil. ¿Por qué? Porque las viudas quedaban desamparadas, no tenían herencia. Y lo peor de todo de Ruth y Noemí era que ellas vivían en una tierra lejana, no era la tierra, el pueblo de Dios. Así que regresaron al pueblo de Dios, y Noemí significa alegría. Cuando ellos llegan, la gente dice: llegó Noemí, llegó alegría. Y Noemí dice: no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque el Todopoderoso me ha hecho esto. Ella pensaba que Dios le había echado todas esas maldiciones, que por culpa de Dios fallecieron su esposo y sus 2 hijos. Pero Ruth, que era de otra nación, se quedó con su suegra y aprendió las costumbres del pueblo de Dios, pero aprendió la vida por fe. Vamos a leer Ruth capítulo 2, verso 15. Dice que ellas, para no morirse de hambre, Ruth empezó a trabajar y recogía espigas en una propiedad de un hombre que se llamó Boaz. Y aquí podemos ver el cuidado divino, porque estas 2 mujeres estaban desamparadas. Básicamente lo que está diciendo es que vivían en la pobreza más grande, porque se quedaron sin los hombres de la casa, sin protección. Y me encanta esta historia porque Ruth fue bisabuela del rey David. ¿Qué le parece? Y Ruth, ¿qué sería? La tatarabuela de Jesucristo, de una mujer que no era hebrea, de una mujer que no era israelita, pero era una mujer que recibió la bondad de Dios. Diga conmigo: era una mujer que recibió la bondad de Dios. Y su presente cambió, y su suegra, yo pienso que después dejó de ser amargada. Leamos qué dice aquí. Cuando Ruth regresó a trabajar, Boaz ordenó a sus trabajadores: déjenla recoger espigas aún entre las gavillas y no se lo impidan. Ya le dio un favor más. Ella está trabajando, recogía lo que dejaban, las poquitas espiguitas que dejaban los trabajadores, ella recogía. Pero de pronto el dueño de la propiedad le dice: no, dejen que ella también recoja con ustedes. ¿Qué más dice? Verso 16. Además, arranquen de los manojos algunas espigas de cebada y déjenlas caer a propósito. Permítanle recogerlas y no la molesten. Recuerden que eran mal vistas, humilladas, maltratadas. Pero de pronto este hombre, el dueño de la propiedad, Boaz, le dice: no, van a dejar a propósito más para que ella recoja y nadie le va a molestar. ¿Saben qué se estaba viendo ahí? El cuidado de Dios, el favor de Dios. Verso 17, mira qué más dice ahí. Así que Ruth recogió cebada allí todo el día, y cuando la desgranó por la tarde, llenó toda una canasta. ¿Por qué estaba esta mujer ahí? Estaba trabajando, porque no tenía quien la mantenga. Se quedó sola, se quedó viuda. Estaba trabajando también para sacar a su suegra adelante, para tener algo que comer. Y de pronto en este texto aparece el favor de Dios. Aparece que hay uno que observa y sabe nuestras necesidades. En este caso, Boaz fue el llamado
a entender a esta mujer. Y al final, ¿cómo quedó la canasta de ella? Llena. Diga conmigo, ¿cómo quedó la canasta? Llena. Entonces no te frustres, no te amargues, querido amigo, amiga. Créele al Señor. Él está observando. ¿Saben lo que sucedió después? Que Booz redimió y se casó con Ruth y ella fue próspera. Y como todos sabemos, fue la bisabuela de David y de ahí desciende Jesucristo. Dale palmas a Jesús. Otra historia es la de José, que fue vendido por sus hermanos. Él era muy amado por su padre y de pronto los hermanos le tenían envidia, tuvo sueños grandes, vio que las espigas se inclinaban ante él. Bueno, vio que algunos sueños de revelación y les contó a los hermanos y se pusieron los hermanos celosos. Desde la niñez José fue favorecido porque era el padre querido, el hijo querido de Jacob. Y Jacob lo exaltaba, le dio la túnica de colores, era especial. Pero vino cosas malas por el celo, por la envidia, y terminó en una cárcel. Pero él empezó a interpretar sueños, interpretó el sueño del copero. Bueno, y al final José fue llamado a interpretar un sueño del faraón. Y habló la revelación de que venían 7 años de escasez. Estamos hablando de palabra profética que se cumplió en los siervos de Dios del pasado. Y recuerden que el Dios de ellos es el mismo Dios que nosotros tenemos. Y ahí es que gracias a José, que llegó a ser segundo después del faraón, que Dios lo puso sobre todo, pudo incluso mantener a sus hermanos, porque sus hermanos vinieron a buscar alimentos en Egipto. Y al final él se reveló y dijo: yo soy José, a quien ustedes vendieron. Y también se reveló a su padre y les trajo a todos ellos a vivir en Egipto. Recuerden eso. Y después fueron una nación próspera en Egipto, pero después fueron esclavizados porque los egipcios les tuvieron celos. Y de ahí clamaron a Dios y los liberó. Y de ahí viene la historia del faraón, que estaba endurecido. El otro día vi algo acerca del faraón, que el faraón estaba persiguiendo al pueblo de Dios y venían las plagas y le daba miedo las plagas, pero no temía al Dios. Y hay mucha gente que tiene miedo ahora del coronavirus, ¿no? Pero no tiene miedo de Dios, no teme a Dios. Dice que la nueva cultura tiene el corazón del faraón. Terrible esa comparación que están haciendo los teólogos hoy en día. Pero cuando José estaba ahí en la cárcel, que fue llamado injustamente, recibió el favor de Dios. Nadie lo liberó. Dios tenía un plan preparado. ¿Quién va a bendecir nuestras vidas, hermanos, hermanas? ¿Quién va a bendecir? Dios. ¿Quién tiene el plan preparado? Dale palmas a Jesús. Vamos a abrir Lucas capítulo 15, verso 22. ¿Saben qué historia es esta? La del hijo pródigo. Un hijo que no entendía las buenas. Un hijo que quería experimentar el mundo. Un hijo que dejó la casa de su padre. Un hijo que se alejó de su padre. Un hijo que se comió su fortuna, se comió la herencia. Podríamos decir en estos días, se quedó chiro. El pastor Bill sabe decir chiro, pero no pobre. Pero en este caso, este hombre se dedicó al libertinaje. Y cualquier otro podría decir, él va a terminar muerto. Y eso sucede en nuestra sociedad. Cuando alguien cae en drogas, cuando alguien cae en alcoholismo, ya le dejan, ya se cansan. Pero ¿sabes qué? Dios tiene el cuidado de cada uno de nosotros. Y en este caso, Dios permitió, el Padre permitió, le dio lo que el Hijo pedía, lo que el Hijo anhelaba y le dejó experimentar el mundo. Y el Hijo
quedó tan mal económicamente que empezó a mendigar de ser una persona que lo tenía todo, un hijo de papá, era un don nadie allá afuera. Y ahí puedes ver lo que sucede, ¿no? Que afuera en la sociedad te va a tratar mal, no van a valorar lo que tú eres. Por eso uno tiene que saber que es hijo de Dios. Y cuando ya estaba comiendo las algarrofas de los cerdos, recuerden, los cerdos era lo más bajo y despreciable que hay. Este joven tiene un volver en sí, tiene un momento de conciencia y hace una comparación y dice: yo estoy aquí mendigando, pero uno de los obreros de mi papá come mejor que yo. ¿Por qué mejor no regreso yo a la casa de mi padre? Y en vez de yo estar mendigando, igual ya pedí la herencia, igual ya me gasté todo, le digo: Padre, recíbeme como uno de tus obreros. Pero cuando él regresa con esa mentalidad ya de obrero, ¿no?, reducida, después de haber experimentado todo, el padre le ve, ha estado esperándole el padre, sale, corre, le abraza, y en el texto 22 dice lo siguiente: sin embargo, el hijo dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le abraza así, sucio, todo. ¿Y qué dice aquí? Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes: rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. ¿Cómo estaría de mal vestido ya? ¿Qué más dice? Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. 3 cosas le da el padre al hijo pródigo que regresa. Y recuerden que esta es la gracia divina. Él ya no merecía nada. Por eso el hermano que estaba en casa de ahí protestó. Incluso mandaron a hacer, creo que a matar un becerro. Hubo fiesta porque el hijo que estaba muerto ha resucitado. Ese es nuestro Padre Celestial. La primera cosa que sucede aquí es que le ponen ropa y la mejor túnica, la mejor ropa. Eso significa que Dios nos limpia nuestros pecados. Diga conmigo: Dios nos limpia y nos da la santidad. Las vestiduras representan santidad. Segunda cosa que le devuelve el Padre, y eso sí es gracia, hermanos, es favor. Él nunca se imaginó que regresara a la casa del Padre. Imagínate si tú te portas mal con tu papá y regresas. A veces nuestros papás nos mandan dando con la correa. Regresas, te mato. Pero este caso era un padre amoroso. ¿Y sabe por qué esta ilustración que puso Jesucristo? Porque Él está hablando del corazón bondadoso que el Padre Celestial tiene con sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Dice aquí: consigan un anillo para su dedo. ¿Sabía que el anillo es la autoridad que Dios te devuelve? Él, aunque pensó que ya nunca más podría ser hijo de casa, Él era hijo. Y saben, Jesús, cuando venimos a Él, nos dice que nosotros somos hijos de Dios. Todos los que han creído en Él somos hijos de Dios. Y sandalias, las sandalias significan territorio. Dale palmas a Jesús. Entonces, el hijo pródigo representa nuestras vidas. El padre en esta historia figura a Dios. La parábola nos enseña lo siguiente: que en la casa del Padre los hijos viven llenos del favor de Dios. Voy a repetir: en la casa del Padre, esto está enseñando la parábola, los hijos viven llenos del favor de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Así los hermanos se amarguen, ¿no? Así no le guste a los familiares, así no le guste a los que nos rodean en nuestro trabajo. Nosotros somos
favorecidos de Dios, porque tenemos un Padre que nos ama. Dele palmas a Jesús. Cierra tus ojos en este momento. Quiero decirte que ni en los peores momentos de tu vida dejes de creer y confesar el favor de Dios sobre tu vida. Tú eres un hijo, dice la palabra. Somos hijos de Dios, coronados por el favor de Dios. Que el favor de Dios en este tiempo, como decía la Escritura, te alcance. Que las bendiciones de Dios transformen tu vida. Que hay una renovación en ti, nuevas vestiduras, un nuevo anillo de autoridad, nuevas sandalias. Ahora las sandalias representan el Evangelio en nuestras vidas. Así que la palabra dice que Dios está pendiente y esperando a cada uno de nosotros. Él quiere darte su favor. Nosotros hemos sido coronados por el favor de Dios, dice la palabra. Nuestra nueva naturaleza es la de hijos de Dios. Fuimos adoptados, integrados a la familia de Dios por la fe. Así que nunca dejes de confiar en el Señor. Hay una gracia sublime sobre cada persona. Hay una gracia sublime sobre ti. Cierra tus ojitos y dile: Señor, gracias por esta palabra. Reconozco tus bondades. Dígale al Señor: reconozco tu favor. Y si he estado viendo las circunstancias, Señor Jesús, te pido que me perdones. Dígale: Señor, yo sé que tienes un plan maravilloso para mi vida. Yo sé que tú estás a la espera de que yo clame para recibir esas bendiciones tuyas. Dígale: Señor, gracias. No es en mis fuerzas, sino es en tu poder. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Vamos a decirle: sublime gracia del Señor. Sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó.
su gracia me salvó. Fue por amor, su gran amor, su gracia me salvó. Lo hizo por amor. Gracias, Jesús. Dale palmas al Señor. Amén, amén. Quiero orar por ti. Si usted sintió que la palabra le tocó, puede levantar su mano. Si esta palabra tocó su vida, amén. Cierra tus ojitos. Voy a orar por ti. Señor, gracias. En este momento tu gracia sea derramada en cada vida, Señor. Como está escrito, las manifestaciones de tu gracia son el perdón. Las manifestaciones de tu gracia son la liberación, Señor. Este momento, Padre, quita todo dolor. Sana, Señor. Libera a aquellos que han estado cargados, Señor. Que en este momento haya una libertad. También clamo por los hogares para que haya una restauración completa. Que vengan tiempos de unidad, que vengan tiempos de paz a las casas, a las familias. Oramos también por el área económica, como estaba escrito en Deuteronomio. Si es que oímos tu voz y aplicamos tus palabras, estas bendiciones nos alcanzarán, Señor. Clamamos por eso y bendecimos este tiempo y a la iglesia en el nombre poderoso de Jesús. Y todos decimos amén. Démosle palmas a Jesús. Tiempos de avivamiento. Le enseñamos a depender de Dios en oración, viviendo en unidad con Él. Esperamos que este tiempo haya sido de profunda bendición para tu vida. Estuvo hoy con ustedes el pastor Juan Reyes Cardoso. Este programa es un aporte de Centro de Oración para las Naciones. Nuestra dirección es Avenida 10 de Agosto 303 y Ricardo Muñoz Dávila. Para mayor información, comunícate a nuestro teléfono 2814-459. Nos puedes encontrar en Facebook como Centro de Oración. Conéctate a través de nuestro correo electrónico centrodeoracion@hotmail.es. Te invitamos a nuestras reuniones. Miércoles, 19:30, culto de sanidad, milagros y ministración de la palabra. Sábados, 15:30, reunión de jóvenes. Domingos, 8:30 y 11 a.m., cultos de celebración, ministración de la palabra, sanidad y milagros. Te esperamos.